¿Tuviste la mala suerte de que fuiste a buscar tu auto y no te respondía de ninguna manera, no te respondía el control remoto, no hacía nada? Hoy te vamos a contar algunos secretos para resolver esa situación y a qué se debe. ¿Arrancamos? Bueno, justamente no arrancamos. No arranca, ¿verdad? No arranca. Hola gente bikera, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de BJ30 Tips. No te olvides suscribirte, darle like al video que nos ayuda muchísimo a que llegue a todos los que lo quieren ver. Hoy vamos a tratar una problemática que nos reportaron muchísimo, tanto usuarios como de la BJ30 4x2 como la 4x4, que son los problemas de batería. Por suerte ya lo tenemos identificado, ya sabemos a qué se debe y ya sabemos cómo resolver la situación si te pasó algo de esto. Acompáñame que lo vemos en detalle. Lo primero que tenemos que saber es que la BJ30 tiene dos baterías. Una grande, que es la que nos ayuda a impulsarnos haciendo que ahorremos muchísimo combustible, y otra chica, que es la clásica de 12 volt que tienen la mayoría de vehículos. Cuando hablamos de nos quedamos sin batería, no puedo abrir la puerta, no se prende el vehículo, casi siempre tiene que ver con la batería de 12 volt, que en este caso se encuentra en el baúl. Y acá tenemos a la famosa batería de 12 volt, la famosa batería que ha tenido varias situaciones que han dado problema a muchos usuarios. Principalmente, lo primero que hay que ver es si no hay ninguno de estos bornes flojos. Acá en este caso los vemos que están bien ajustados. Y otro tema que a veces suele perjudicar a los usuarios es que esta barra que está acá viene demasiado apretada y se observa acá en la línea central que está casi partida. La apretaron con tanta fuerza que llegó a hundirse la parte central. Estas dos situaciones muy básicas en un montón de casos generó problemas de suministro de energía al vehículo. Tenemos también una tercera situación que ha sucedido. En los primeros momentos había mucha demanda de este vehículo y las concesionarias estaban muy atrasados con la entrega. Entonces, ¿qué pasaba? Recibían el vehículo con la batería completamente descargada por situación de seguridad en el traslado y se tenían que encargar las concesionarias justamente de llenarlas de energía. Pero ¿qué pasaba? Tenían tanta demanda, tanto atraso en las entregas, que le daban una carga más o menos, arrancaba, listo, este arrancó, llámalo a Pepe, que me está reclamando la entrega todos los días. Y te entregaban el vehículo con la carga así nomás, a medias, y no se le daba una carga de ciclo completo como corresponde la primera vez. ¿Se está escuchando la sirena? Parece que nos vienen a buscar la policía, o que estoy loco, me viene a buscar el manicomio, ¿no? Si tuviste este problema de que te vino la batería ahorcada, apretada al medio Bueno, además está decir que si te viene la batería aplastada, así partida al medio, tenés que ir a la concesionaria a reclamarlo y te tienen que dar otra. Si es el tema de que están flojos los bornes, bueno, quizás lo podés resolver vos y zafás de la situación más rápido. La verdad que ante tantas dudas con respecto a esta situación de la batería y tantos reportes de gente que se había quedado sin batería, yo quedé medio asustado y la verdad que me compré este arrancador que se los recomiendo, que aparte te sirve para cargar la batería para el celular, tiene una linterna, podés cargar, no sé, la notebook. Pero bueno, lo importante para esta situación es que tiene estas pincitas que se enchufan ahí, las conectás a los bornes de la batería y al toque ya te tiene que recuperar, por lo menos para arrancar, y después el auto con su procedimiento habitual le da la carga que falta. Te salva de la situación, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos la mala suerte de enterarnos que tenemos este problema de batería y llegamos al vehículo y encontramos que no abre de ninguna manera, no nos responde el control remoto? Tenemos una opción para abrirlo manualmente. Primero tenemos que comenzar por la llave.
que al dar la vuelta encontramos ahí un botoncito y tenemos que presionarlo y al mismo tiempo tirar de acá. De ahí, mira, nos libera una llave para apertura manual. ¿Y qué vamos a hacer con esta llave? Esta llave es la que necesitamos colocar en esta parte que viene cerrada. Al abrir, podemos meter el dedo donde vamos a impulsar esta tapita. Ahí impulsamos la tapita, nos libera la opción y ahí sí nos queda lugar para poner la llave. Ahí me destrabó ya el vehículo, saco la llave y puedo abrir. ¿Qué pasa acá? En mi caso me suena la alarma porque tengo batería. Si no, no sonaría la alarma, no tendría batería para hacer ese sonido, pero lo más importante es que nos abriría la puerta. Y ahora entrando, vamos al siguiente paso. Bueno, ya estamos dentro del vehículo, ya es un gran paso, pero falta un montón porque tenemos que llegar hasta donde está la batería para que podamos darle arranque con el adaptador que yo les mostré o con algún otro vehículo que tenga un arrancador que nos permita salir del paso. Pero ya estamos en la parte de atrás del vehículo, así que ¿qué hacemos ahora? Vamos a inclinar los asientos. Inclinamos los asientos y ya tenemos acceso al baúl. ¿Y a dónde tenemos que llegar? Sí, allá, ahí al fondo, para abrir el baúl manualmente. Y ahora sí, una vez que estamos acá, estamos más cerca. Es un laberinto esto, pero estamos cada vez más cerca de la solución. Acá encontramos un pestillo blanco, que es el que tenemos que apretar hacia abajo. Lo apretamos hacia abajo y nos destraba el baúl. Ahí nos destrabó el baúl. Y ahora sí lo podemos abrir manualmente. Vamos hacia afuera. Y ahora sí, ya casi estamos, lo tenemos abierto. Nos ayudamos para abrirlo manualmente. Y ahora sí, estamos en la situación que queríamos estar. No tanto porque no tenemos batería, pero sí porque tenemos el baúl abierto y tenemos a mano la batería, como mostrábamos antes, y nuestro cargador que nos va a salvar de esta situación. Bueno, la verdad que no puedo más. Es un laberinto esto de meterse por atrás, llegar al baúl, abrir, pero bueno, es la solución si tenés la mala suerte de que te pase esta situación de quedarte sin batería. Ojalá nunca te pase porque no puedo más. Me chivé todo, entré en calor, Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Espero que les haya servido. Dejo acá un link para que vean otro video de este canal. Y sí, nos vemos en la próxima. Chau, chau.